Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos un tema fundamental. Esta exploración les llega por cortesía de joseluiscurbaneja.net. Y bueno, antes de empezar es importante recordar algo. Este contenido se ha creado con el apoyo de sistemas de inteligencia artificial. Su propósito es ser una guía informativa, no constituye para nada asesoría jurídica personalizada. Hoy nos metemos de lleno a analizar el concepto de tributo. Tenemos como base un texto muy interesante que lo define y, bueno, detalla sus características. Podría parecer algo básico, pero entender qué es un tributo y por qué existe es clave para comprender cómo se organiza y financia el Estado moderno. Es una pieza central, ¿no?, en la relación entre quienes gobiernan y, pues, los ciudadanos. Exactamente. Es que es una de las relaciones jurídicas más importantes del derecho público. Define cómo el Estado obtiene los recursos para operar. Y a su vez, cómo se establecen límites a ese poder de obtener recursos. No es solo un tema de dinero, fíjate. Es un tema de poder, de legitimidad, de derechos. Comprender el tributo es entender una parte esencial de ese contrato social implícito que tenemos. Me gusta ese enfoque. Poder, legitimidad, derechos. Va más allá de simplemente pagar impuestos, claro. Empecemos por el principio. La definición que nos da la fuente es una prestación pecuniaria obligatoria que el Estado exige a los particulares en virtud de su poder de imperio, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. Hay varias palabras clave aquí. Quizás deberíamos empezar por eso de poder de imperio. Suena bastante fuerte, ¿no? ¿A qué se refiere exactamente? Suena fuerte porque lo es, sí. El poder de imperio, o ius imperium, como se dice en latín, es la manifestación de la soberanía del Estado. Es esa capacidad inherente que tiene para imponer su voluntad para tomar decisiones que obligan a todos dentro de su territorio. Incluso, y esto es importante, sin el consentimiento individual de cada persona. En materia tributaria, esto significa que el Estado no pide dinero, lo exige. Ah, claro. No es una negociación, no es un contrato donde las dos partes se ponen de acuerdo voluntariamente. No. Es una imposición unilateral, basada en la autoridad soberana y justificada, como dice la definición, por la necesidad de financiar el bien común. Entiendo. Sin ese poder, pues el Estado simplemente no podría funcionar. Claro. Sin esa capacidad de exigir, dependería de donaciones voluntarias, lo cual parece poco realista para sostener un país entero, ¿no? Así es. Ahora, la definición dice que es una prestación pecuniaria. El texto que analizamos menciona que históricamente no siempre fue así, ¿verdad? Habla de la corvea en Egipto. Así es. Pecuniario significa simplemente que se paga en dinero. Pero la historia fiscal, es mucho más variada. Durante siglos, los tributos se pagaban de muchas formas. Con parte de la cosecha, con animales, con trabajo personal. La corvea, que menciona la fuente, era justamente eso, una obligación de trabajar gratis para el señor feudal o el Estado. Generalmente en obras públicas como caminos o edificaciones. Era muy común en sociedades antiguas y medievales. Entiendo, como una especie de impuesto en trabajo, digamos. ¿Y por qué el cambio hacia el dinero? ¿Qué ventajas tiene? Pues mira, el predominio del dinero como forma de tributo está muy ligado al desarrollo de las economías monetarias y sobre todo al capitalismo, como señala la fuente. El dinero tiene varias ventajas clave para el Estado moderno. Primero, es mucho más fácil de medir, de contabilizar, de administrar centralizadamente. Imagínate la complejidad de recibir miles de tipos distintos de bienes en especie. Un lío. Sí, claro. Segundo, el dinero es fungible. O sea, se puede usar para cualquier fin. El Estado recauda dinero y luego decide si lo gasta en salud, educación, defensa. Tiene mucha más flexibilidad que si recibiera, no sé, toneladas de trigo. Y tercero, facilita la estandarización. Todos contribuyen con la misma unidad de cuenta, lo que simplifica calcular cuánto debe pagar cada uno. Tiene todo el sentido. Aunque el texto también dice que, excepcionalmente, a veces se permiten pagos en especie hoy en día. Sí. Algunas legislaciones modernas contemplan la dación en pago con bienes. Por ejemplo, obras de arte para pagar impuestos sobre el patrimonio o bienes inmuebles en ciertas circunstancias.
pero son excepciones muy, muy reguladas. Lo fundamental, como recalca la fuente, es que incluso en esos casos, la deuda tributaria originalmente se calcula y se fija en dinero. Ok. El pago en especie es solo una forma alternativa de saldar esa deuda monetaria. No es que la obligación nazca en especie. La regla general, abrumadora, es el carácter pecuniario. Perfecto, queda claro ese punto. Pasemos al siguiente elemento clave de la definición, obligatoria. Esto parece chocar directamente con la idea de libertad individual. El texto lo subraya. No es voluntario, es coactivo. El Estado puede forzar el pago. Aquí es donde entra la tensión que mencionabas antes, ¿no? Totalmente. La obligatoriedad o coactividad es quizás la característica que más define al tributo y que más lo diferencia de otras figuras. Si no fuera obligatorio, no sería un tributo. Sería otra cosa. Una donación, una contribución voluntaria, qué sé yo. La coactividad significa que el Estado tiene herramientas legales para forzar el cumplimiento si el contribuyente no paga voluntariamente. Claro. Puede embargar cuentas bancarias, bienes, etc. Es la garantía última de que el Estado va a disponer de los recursos que necesita. Y esta característica, según el texto, tiene una historia interesante detrás. Sí, porque precisamente este poder tan grande de exigir coactivamente es lo que históricamente generó la necesidad de ponerle límites. Sí, la lucha contra la arbitrariedad fiscal, contra reyes o gobernantes que imponían tributos a su antojo, es uno de los grandes motores del desarrollo del constitucionalismo y del Estado de Derecho. Si el Estado puede quitarte tu dinero por la fuerza, necesitas garantías muy sólidas de que solo lo hará de forma justa y predecible. Ujú. Y esa garantía nos lleva directamente al tercer pilar que analiza el texto. El tributo debe tener su origen exclusivamente en la ley, el famoso principio de legalidad. Cita incluso el adagio: nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley. Esto suena a protección ciudadana fundamental. Es la piedra angular de la justicia tributaria en un Estado de Derecho. Significa que no puede existir ningún tributo si no hay una ley formal, aprobada por el Poder Legislativo, que representa a los ciudadanos, que lo establezca de manera clara y previa. No basta un decreto del Ejecutivo, no basta una orden administrativa. Tiene que ser una ley en sentido estricto. Y esta ley, como bien detalla la fuente, no puede ser vaga. Debe definir con precisión los elementos esenciales del tributo. ¿Y cuáles son esos elementos esenciales que deben estar sí o sí en la ley? El texto menciona varios. Claro. La ley debe especificar como mínimo: 1. ¿A quién se le cobra? Es el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, persona física, empresa. La ley identifica quién paga. 2. ¿Por qué se le cobra? Es el hecho imponible. La situación, el acto, el hecho económico que dispara la obligación. Por ejemplo, ganar dinero, impuestos sobre la renta, tener una casa, predial, comprar algo, IVA. Ajá. La ley tiene que describir esa situación con claridad. 3. ¿Cuánto se le cobra? Esto implica definir la base imponible, sobre qué cantidad se calcula, y el tipo de gravamen, el porcentaje o tarifa. Y 4. Posibles excepciones o reducciones. También la ley debe contemplar los beneficios fiscales, exenciones, quienes no pagan, deducciones, que se resta, bonificaciones, descuentos. O sea, la ley tiene que dar el mapa completo del impuesto. No puede dejar los aspectos fundamentales al azar o a la decisión de un funcionario. Exacto. La fuente aclara que los detalles más técnicos o de procedimiento, cómo se declara, plazos, etc., sí pueden desarrollarse en normas de menor rango, como los reglamentos. Pero el núcleo duro, quién paga, por qué, cuánto y si hay alivios, debe estar en la ley. Entiendo. Esto protege al ciudadano de la arbitrariedad y le da seguridad jurídica, sabe a qué atenerse. Es la materialización del principio ningún impuesto sin representación. Entendido. Ya tenemos que es en dinero, pecuniario, que te lo exigen sí o sí, obligatorio, y que todo debe estar detallado en una ley, legalidad. Nos falta la última pieza de la definición, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. La finalidad contributiva. El texto lo diferencia de las multas, por ejemplo. Correcto. Esta es la justificación, digamos, teleológica, el propósito final del tributo. El dinero recaudado no es para el bolsillo de los gobernantes, ni para un fin privado. Su razón de ser es financiar el gasto público. Y el gasto público, a su vez, está destinado a satisfacer las necesidades colectivas. ¿Cómo?
Pues construir y mantener hospitales, escuelas, carreteras, parques, pagar a médicos, maestros, policías, jueces, financiar la defensa, la investigación, la cultura, la protección social. En resumen, todo aquello que beneficia al conjunto de la sociedad y que difícilmente podría proveerse de forma individual o por el mercado. Entonces, a diferencia de una multa de tráfico que busca castigar una infracción y disuadir de repetirla, Exacto. La multa tiene una finalidad primordialmente sancionadora, punitiva. Busca castigar una conducta indebida. Claro. Aunque el dinero de las multas también ingresa al Estado, su propósito principal no es financiar el gasto general, sino reprimir una ilegalidad. El tributo, en cambio, no castiga nada. Grava hechos o situaciones que son lícitos, tener renta, comprar algo, pero que se consideran manifestaciones de capacidad económica. Y lo hace con el objetivo explícito de recaudar fondos para el funcionamiento del Estado y la provisión de servicios públicos. Como dice la fuente, es el ingreso público por excelencia para que el Estado cumpla sus fines sociales. Muy claro. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas con todo lo que hemos discutido, basándonos en este análisis del texto fuente, un tributo es esa obligación que tenemos de entregar dinero al Estado. Pero una obligación que nos imponen por su poder soberano, no porque queramos. pero que no puede ser arbitraria porque tiene que estar completamente definida en una ley aprobada por nuestros representantes. Y cuyo objetivo fundamental, su justificación última, es reunir los fondos necesarios para que el Estado pueda cubrir los gastos que nos benefician a todos como sociedad. Parece que esas 4 patas, pecuniario, obligatorio, legal y contributivo, son las que sostienen todo el edificio conceptual del tributo. Así es. Y entenderlas bien nos permite diferenciar al tributo de otras figuras. Por ejemplo, las tasas y las contribuciones especiales son tipos específicos de tributos, pero se distinguen del impuesto, que es el tributo por excelencia y el que mejor encaja en la definición general que analizamos, porque suelen estar vinculadas a una contraprestación más directa del Estado. Ah, como la tasa por recoger la basura, por ejemplo. Exacto. O la contribución por una obra pública que beneficia especialmente a un grupo de vecinos. Pero comparten las características esenciales de obligatoriedad, legalidad y finalidad contributiva. Las sanciones, multas, como ya dijimos, se diferencian por su finalidad punitiva. Y hay otras figuras más difusas. Pero la definición clásica del tributo se asienta sobre esos 4 pilares. Fascinante cómo algo tan cotidiano como pagar impuestos tiene detrás toda esta estructura jurídica y conceptual tan elaborada, diseñada para equilibrar el poder del Estado y los derechos de los ciudadanos. Definitivamente. Y es un equilibrio dinámico, que siempre está sujeto a tensiones y debates. Ahora, si llevamos la reflexión un paso más allá. Más allá de lo que estrictamente detalla el texto, que nos da una definición muy sólida del marco clásico, podríamos dejar una pregunta abierta. Adelante. Bueno, el texto define el tributo con base en conceptos como prestación pecuniaria y poder de imperio ejercido por un Estado dentro de un territorio. Esto funciona muy bien para economías, digamos, más tradicionales. Pero, ¿cómo se tensan o se adaptan estas características en el mundo actual? Pensemos en economías cada vez más digitalizadas, Claro. donde el valor se crea y se intercambia de formas intangibles, a través de fronteras, por actores globales. ¿Cómo ejerce un Estado su poder de imperio para exigir una prestación pecuniaria sobre, no sé, una transacción digital que ocurre entre servidores en distintos países? Buena pregunta. ¿O sobre la riqueza generada por algoritmos o datos que no tienen una ubicación física clara? ¿Sigue siendo igual de efectiva la definición clásica? No es una crítica al texto, que cumple su función, sino una reflexión sobre los desafíos que la realidad actual plantea a estos conceptos. Es algo sobre lo que se seguirá discutiendo mucho, seguro. Una reflexión final muy potente, sí, y que nos deja pensando en cómo evolucionará todo esto. Sin duda, la naturaleza del tributo, aunque definida por estos pilares, enfrenta horizontes nuevos y complejos. Con esto, llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Queremos recordarles que para explorar más contenidos como este, o si se requieren servicios jurídicos personalizados, pueden visitar joseluisurbaneja.net. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación haya sido de interés y, contar con su compañía en una próxima oportunidad para seguir explorando.